¿cierto? Ustedes están habituados ya, por ahora, al concepto de una función que es real valuada, que toma un conjunto de argumentos y produce un número, ¿cierto? Hoy vamos a aumentar un poco el espectro de funciones que uno puede considerar, ¿cierto? Vamos a considerar funciones un poco más generales que tienen la siguiente forma. Este es el primer tipo. Entonces, ¿qué es una función vectorial? Una función vectorial o si ustedes quieren una función con valores vectoriales, también se le llama así, ¿cierto? Es simplemente una función, de la forma siguiente. Entonces, la forma que tiene esa función, vamos a llamarlas a todas por la letra R, y puesto que el valor es vectorial, vamos a decorar eso, como siempre decoramos vectores con una flecha, ¿ok? Entonces, toma un argumento y produce un vector. Ese vector va a tener entonces 3 componentes, ¿cierto? Que yo llamo f de t, g de t y h de t. ¿Ok? Esta es la notación usual de un vector escrito en la base canónica del espacio IJK, pero uno también puede pensar esto como una tripla. Pero para distinguirla de un punto, yo creo que esta notación la había yo introducido antes cuando estábamos discutiendo el concepto de derivada direccional y de gradiente. Denotamos esto también por unos brackets. Miren que son brackets, no son paréntesis. A mí me gusta distinguir el vector del punto en el espacio que define, aunque hay una correspondencia uno a uno entre esas dos cosas, ¿cierto? Es bueno distinguir la naturaleza de ambos. Un punto es un elemento del espacio en el que el espacio está entendido como un espacio topológico, mientras que el bracket está también indicando un elemento de R3, pero R3 entendido como espacio vectorial, que son dos cosas muy distintas. Ok, entonces esto es lo que es una función vectorial, donde la única petición que voy a hacer, donde claramente, como la notación lo indica, estas funciones f, g y h son funciones de valor real. Son funciones, o sea, funciones ordinarias, como las que ustedes consideraron en el curso de cálculo diferencial. Funciones de valor real. De esta variable t. ¿Okay? En otras palabras, una función vectorial es simplemente una regla que le asigna un vector a cada número real t, ¿cierto? Hay una terminología que uno utiliza en este contexto que debo aclarar desde el inicio y va a estar íntimamente ligada a la interpretación que voy a dar yo a esta función vectorial en lo que sigue, ¿cierto? Y es la siguiente, ¿cierto? La terminología es que a esta variable t no se le llama la variable independiente, sino que se le llama el parámetro, por razones que van a ser claras en unos cuantos minutos, ¿cierto? El parámetro. ¿Okay? Parámetro de la función vectorial. Y a las funciones f, g y h, a la f, a la g y a la h, ¿cierto? Se les llama funciones componentes de la función vectorial. Funciones componentes. ¿Ok? Muy bien, entonces yo quiero conectar esta noción de función vectorial con una noción muy intuitiva y visualmente accesible, que es la de curva en el espacio. Para eso, sin embargo, tengo que hablar del gráfico de una función vectorial.
¿Qué es el gráfico de una función vectorial? Entonces, vamos a definirlo y eso va a establecer la correspondencia. Entonces, ¿cuál es la definición? ¿Cierto? La definición del gráfico es el siguiente, ¿cierto? O la gráfica, ¿cierto? La gráfica de la función vectorial, de la función vectorial R de t se define como el conjunto de todos los puntos terminales de los vectores R de t. Recuerden que R de t es un vector, entonces tiene una punta, ¿cierto? Esa punta es lo que uno llama el punto terminal del vector, ¿cierto? Dibujados como vectores de posición. Ya el dibujo va a aclarar lo que esto significa. Vectores de posición. Entonces, permítanme, yo les hago un gráfico, ¿cierto? O una ilustración de lo que quiero decir. Esto es lo que quiero decir yo. Vamos a tomar una situación en la que si yo dibujo todos los vectorcitos, ¿cierto? Yo dibujo todos los vectorcitos para todo t, a medida que t va transcurriendo o se va moviendo, por eso llama el parámetro, ¿cierto? Entonces yo obtengo diferentes puntos, ¿cierto? Y lo único que yo dibujo lo único que registro son las puntas de esos vectores. Eso genera un gráfico que luce más o menos como el de esta figura, ¿cierto? Entonces el punto se distingue del vector, mire que aquí está el paréntesis, en que este punto, para este valor del parámetro, tiene entradas en el espacio R3 como espacio topológico F de t, G de t, H de t, ¿cierto? Y como espacio vectorial, este es el vector posición que lo representa. Otra manera de decir eso es simplemente decir que lo que es R de t, R de t no es otra cosa que el vector posición, es decir, es el vector que yo obtengo como diferencia de estos dos puntos. ¿Okay? Eso es algo que ustedes seguramente notaban en su curso de geometría vectorial como OP, el vector dirigido OP. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante tener este concepto de gráfica? Porque como pueden ustedes fácilmente ver en esta figura, la gráfica de una función vectorial se corresponde con una curva en el espacio, ¿cierto? Una curva escrita en ecuaciones paramétricas, ¿cierto? Entonces, esa es la observación crucial y ese es el diccionario y la manera como yo quiero que ustedes piensen sobre estas funciones vectoriales. Entonces, la nota u observación es que la gráfica de la función vectorial R de t, ¿cierto? Se corresponde de manera biunívoca, ¿cierto? Con una curva en el espacio, con una curva en el espacio, ¿cierto? Voy a llamar a esa curva, típicamente voy a utilizar la letra C mayúscula para referirme a curvas en el espacio, ¿cierto? De ecuaciones paramétricas, ¿cierto? De ecuaciones paramétricas. X
igual a f de t, y igual a g de t y z igual a h de t. Es decir, usted me da a mí una función vectorial y yo fácilmente extraigo cuál es la curva en el espacio que define. Simplemente está definida por estas ecuaciones paramétricas. Y viceversa, si usted le da una curva en el espacio parametrizada, usted puede reconstruir una función vectorial asociada, simplemente definiéndola usando esta prescripción. ¿Ok? En otras palabras, una curva en el espacio se toma como realmente una representación gráfica de una función vectorial. Entonces, veamos un ejemplo para ilustrar esto en un poco más de detalle y de manera un poco menos abstracta. Un ejemplo. ¿Cierto? Vamos a graficar una función, ¿cierto? Vamos a graficar una función vectorial. Vamos a graficar, grafique la función vectorial siguiente. Entonces, la función vectorial que quiero graficar es la siguiente. Entonces, vamos a definirla. Va a tener como entrada en la dirección del vector y al coseno de t, ¿cierto? Va a tener como entrada o componente en la dirección del vector j al seno, y va a tener como entrada o componente en la dirección del vector k a t, ¿cierto? Esta es la función que queremos graficar, ¿cierto? Entonces, tratemos de ver a qué corresponde esto, ¿cierto? A qué corresponderá esta función vectorial, a qué tipo de curva. Ya sabemos que abstractamente debe corresponder a una curva. Entonces, una manera de hacerlo es simplemente escribir las ecuaciones paramétricas de la curva. Lo que esta representación dicta es que nosotros tenemos una curva parametrizada en la que la x siempre es igual al coseno de teta, al coseno de t, perdón, la y es igual al seno de t y la z es igual a t. Hasta ahí todo está muy bien. Ahora, nosotros tenemos que identificar la curva, el gráfico de la curva. ¿Cómo haríamos, cierto? Hay una ligadura básica, una ecuación básica que van a satisfacer estas dos variables. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el coseno y el seno no son funciones trigonométricas independientes, sino que están ligadas por una identidad, ¿cierto? ¿Cuál es esa ecuación que las liga? Es la siguiente. Si yo hago el cálculo de lo que es x2 más y2, eso me da a mí el coseno al cuadrado de t más el seno al cuadrado de t, y eso es igual a 1, ¿cierto? Entonces, dígame en qué quiere decir esto espacialmente hablando. ¿Alguien me puede decir qué significa que estamos hablando de una curva en la que su componente en x y sus puntos son tales que sus entradas en x y entradas en y satisfacen la ecuación x2 más y2 igual a 1? ¿Alguien podría decirme qué significa eso? Nosotros sabemos que esto Sería es una como curva. un disco. No, pero no. Mira, la gráfica tiene que ser una curva. Una curva es un objeto unidimensional, es una línea que uno dibuja en el espacio. Entonces, y un disco no es un objeto unidimensional. Pues un círculo, circunferencia. Pero sí es una circunferencia, esa es la pregunta, porque es que mira que yo no tuve en cuenta t. Yo no tuve para nada en cuenta qué está ocurriendo con t. Esto me está diciendo simplemente, que, mejor dicho, ¿qué representa esta ecuación en el espacio? Que es x2 más y2 igual a 1 en el espacio. No es un círculo. En el plano sí es un círculo, pero en el espacio no. ¿Qué es en el espacio? Un cilindro. Es un cilindro. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros esto? El hecho de que estas dos entradas satisfagan esta condición. ¿Qué nos está diciendo con respecto al objeto que vamos a obtener, que es una curva? ¿Alguien me puede decir? O sea, esto lo único que está diciendo es que cualquiera que sea esa curva tiene que estar contenida en este cilindro.
el dibujo está completamente confinado a estar sobre el cilindro, sobre la superficie del cilindro. No puede salirse de ese cilindro, porque siempre es cierto que en esta parametrización x2 más y2 es igual a 1. ¿Cierto? Entonces, esto es lo único, la única conclusión que uno puede, digamos, como dibujar, entre comillas, con esto, es que la curva está en el cilindro x2 más y a la 2 igual a 1. ¿Okay? Esa es la conclusión que uno tiene, ¿cierto? Ahora, tengamos en cuenta lo que ocurre en Z. ¿Qué es lo que ocurre con Z? Z te está diciendo a ti que la curva tiene que estar en el cilindro, ¿cierto? Entonces, acá hay una curva, yo no sé cómo viene, pero está completamente confinada a estar sobre el cilindro. Pero esta le está diciendo a usted más o menos cómo está embebida en ese cilindro, cómo la dibujo yo en el cilindro. Porque, ¿qué ocurre? Miren que Z es el argumento de estas dos funciones. Entonces, si yo empiezo en un punto del cilindro, digamos en este punto, entonces, ¿qué pasa si transcurren, si yo aumento la variable en 2pi, esta variable t? ¿Alguien me puede decir? Miren, ¿qué pasa con estos dos puntos? Se desplazan, o sea, suben o... No, sí, pero ¿qué pasa con los dos? O sea, digamos que yo empiezo con z igual a 0. ¿En z igual a 0 en dónde estamos? Estamos en el punto 1, 0. Listo. Entonces yo empiezo en el punto 1, 0. ¿Qué pasa si varío el parámetro 2pi, exactamente 2pi unidades? ¿Qué pasa con este punto? ¿A dónde se mueve? Pues estaría en el mismo punto, pero más Sería arriba, el en mismo 2pi. punto, pero ¿qué? Pero z ya es más arriba, z es 2pi, ¿cierto? Entonces, este punto es 1, 0, 0, y este punto es 1,0, pero 2pi, ¿cierto? Entonces, la curva tuvo que haber hecho algo como así. ¿Sí ven? Entonces, voy a decir lo que pasa. Lo que ocurre es que la curva le da una vuelta al cilindro, se está como enrollando en el cilindro. Entonces eso es como la gráfica de una espiral, pues. Sí, exactamente, ya voy para allá. Ajá. Entonces, cada que t aumenta 2pi, ¿cierto? La curva completa una vuelta alrededor del cilindro. En otras palabras, esto es lo que ocurre. Les voy a verificar una cosa. Esto es lo que ustedes van a obtener. Pues, permítanme, yo les explico acá lo que quería decir ahorita, ¿cierto? Aquí está ocurriendo, aquí es lo que ocurre en tiempo igual a 0. Usted está en este punto, ¿cierto? Todos los puntos de la curva tienen que estar sobre la superficie del cilindro. Eso es lo que este dibujo está representando. Y lo que ocurre es que si yo, digamos, doy una vuelta entera, ¿cierto? Este punto y este punto tienen las mismas coordenadas en X y Y, pero el Z es 2pi, ¿cierto? O sea que lo que ocurre es que esto se enrolló un periodo, ¿cierto? Y acá empieza a repetirse el patrón, ¿cierto? Aquí pues están los diferentes instantes en los que yo puedo leer la posición del punto, ¿cierto? Donde t tiene la interpretación de ser la variable angular en el plano XY, ¿cierto? Entonces, este tipo de curva tiene un nombre. Se le suele llamar una hélice. Se le suele llamar una hélice,
que es un término que proviene de la palabra griega que significa espiral, precisamente, como decía el compañero, hélice. A esta curva se le llama la hélice. ¿Ok? Si está claro. Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Por qué estamos tomando pues x y y al cuadrado si en la función vectorial no lo dieron No, pues porque no, lo que pasa es que yo, como por la forma especial que tienen X, que es un coseno, y la forma especial que tiene Y, que es un seno, yo sé que estas dos variables no son independientes, sino que satisfacen esta ecuación, necesariamente, porque el coseno y el seno no son independientes, siempre esta identidad es cierta. Entonces esto me dice a mí que los puntos, no importa qué punto mire usted de la curva, tiene que estar sobre esta superficie de este cilindro. Ese punto no puede estar por acá. Nunca va a ser que el punto de la curva está fuera de ese cilindro. Y esta es la ecuación que lo está garantizando. ¿Sí me entiendes? sí, profe, muchas gracias. Bueno, una cosita, muchachos. Graficar funciones vectoriales no es fácil. Ustedes se han dado cuenta que no, aquí pues tenemos una curva en la que yo pude identificar algo, ¿cierto? Que me permitió simplificar el dibujo. Pero en general esto es difícil de graficar, ¿ok? No pueden esperar ustedes que es una cosa tan sencilla como graficar una función de una variable, ¿cierto? En la que uno incluso desarrolla una receta que le permite graficar la función con sus asíntotas, con sus puntos de máximo, mínimo, puntos de inflexión, etc. Esto no es tan sencillo, ¿ok? Muy bien, entonces quiero proseguir ahora con el desarrollo de lo que podríamos llamar nosotros cálculo de funciones vectoriales, que es una extensión básicamente automática o casi trivial del cálculo que ustedes ya conocen. Entonces, permítanme, yo hablo de eso, voy a hablar un poquito de cálculo, ya les voy a decir lo que eso significa, cálculo de funciones vectoriales. Entonces, ¿qué quiero decir yo con cálculo? Vamos a desarrollar un cálculo de funciones vectoriales. Muy bien, entonces, ustedes recuerdan cuál es el proceso, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que uno tiene que definir para poder hacer cálculo? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es lo primero que uno tiene que definir para poder hacer cálculo? Límites. Límites, exactamente, límites. Uno tiene que definir límites. Uno tiene que, primero que todo, cerciorarse que tiene una noción de límite. ¿Listo? Y la noción de límite es muy fácil de definir. ¿Qué creen ustedes que va a hacer? Supongamos que yo le doy a usted la función vectorial, ¿cierto? Y se la doy representada con sus componentes, llamémoslas f, en la dirección de y, más g, en la dirección de j, más h, en la dirección de k. Muy bien. ¿Qué sería o qué significaría tomar, qué creen ustedes que debe ser o cuál sería una definición razonable de tener el límite de esta función vectorial? ¿Cuál sería una definición razonable? El límite de cada una de sus componentes. Exactamente. Eso es. Realmente no se define así, se define en términos de la topología de R3, pero esto es una caracterización, es la misma definición. Entonces, es la que yo voy a tomar, porque es la más directa y la más sencilla y la más intuitiva, es lo que a uno se le ocurriría, ¿cierto? Si lo único que ha visto es cálculo de funciones de una variable, esto es lo único que lo que a uno se le ocurriría, ¿cierto? Entonces tomas el límite de la primera componente, tomas el límite de la segunda componente y tomas el límite de la tercera componente. Entonces están dando cuenta ustedes que calcular límites de funciones vectoriales no es más difícil que calcular límites de funciones ordinarias. Es lo mismo, hay que calcularlo 3 veces, pero es la misma cosa. Esto es algo que yo clasificaría como sencillo, en contraste con lo que ocurría con funciones de varias variables, donde el concepto de límite sí saltaba en dificultad.
Era ciertamente más difícil calcular límites de función de dos variables que el límite de una función de una variable. ¿Cierto? Muy bien, perfecto. Entonces ya tenemos la noción de límite. ¿Con qué proseguiríamos para construir un cálculo de funciones vectoriales? ¿Cuál sería la siguiente noción? La ¿Cuál derivada. sería la siguiente noción? ¿Cómo? La derivada. No, antes de derivar hay que definir otra cosa. Yo definí la noción de límite para poder definir una cosa antes de una cosa que está La entre continuidad. la continuidad. Exactamente. Continuidad. Continuidad. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la definición razonable de ser continuo? Pues, recuerden que una función era continua, así que si cuando yo calculaba este límite, eso me daba f en t sub 0, ¿cierto? Entonces, esa ecuación encerraba un montón de cosas. Encerraba que t sub 0 era parte del dominio, ¿cierto? Encerraba el hecho de que este límite existía y encerraba el hecho de que no solamente existía, sino que era igual exactamente al valor de la función en ese punto. Entonces, la continuidad es lo mismo, una función vectorial. Es exacto. Vamos a calcar esa definición mutatis mutandis, ¿cierto? Entonces, una función vectorial es continua, ¿cierto? Digamos, en el punto t igual a t sub 0, continuo en ese punto, sí, de su dominio, pues, para que quede claro que el punto tiene que estar en su dominio, sí, satisface la siguiente ecuación. Simplemente, si yo calculo el límite de esa función, cuando t tiende a t sub 0, lo que obtengo es el valor de la función en t sub 0. ¿Ok? Entonces, es lo obvio, ¿cierto? Pero es más que eso. Observen que aquí hay una cosa que yo puedo deducir a partir de la definición anterior. ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Ustedes recuerdan cuándo son iguales dos vectores? Si yo tengo dos vectores, ¿cuándo puedo decir que esos dos vectores son iguales? Si ocurre ¿qué? ¿Alguien recuerda eso? Tienen igual magnitud y dirección. Sí, pero eso es una definición abstracta. Pero en términos de la Son base, ¿cuál iguales sería la componente a característica? Las componente. componentes son iguales. Entonces, miren que esto se puede equivalentemente describir del siguiente modo. Por la definición anterior, esto es equivalente, esto es completamente equivalente a decir que las componentes son continuas. Esto ocurre solo si estas componentes todas satisfacen que esto es f de t0, ¿cierto? Esto es g de t0 y esto es h de t0. Y eso es precisamente la definición de continuidad en una variable, ¿cierto? Entonces, esto simplemente me está diciendo a mí que esto es cierto, sí, solo si cada una de las funciones componentes de la función R es continua en el punto t sub 0. ¿Okay? Esto, entonces, es la noción natural. Entonces, de nuevo, verificar que una función vectorial es continua no es más difícil que verificar que una función ordinaria del cálculo, de su primer curso de cálculo, es continua. Es esencialmente el mismo problema. Hay que hacerlo 3 veces. Está triplicado, pero es igualmente difícil. O igualmente fácil, quiero decir. ¿Okay? Muy bien, listo. Ya tenemos continuidad. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso para construir un cálculo? ¿Cierto? Quiero resaltar una cosa. Esto hasta acá no tiene nada que ver con cálculo. Esto no es cálculo todavía. Esto es topología, si ustedes quieren. Esto no tiene nada que ver con cálculo. La noción de límite y de continuidad no son nociones realmente del cálculo propiamente dicho. El cálculo comienza con una operación que es la siguiente, el siguiente paso. ¿Cuál es ese paso? ¿Escucho? Hola, sí estoy conectado. La integral.
No, pero antes de integrar hay que definir un paso más sencillo. Ah, diferenciabilidad. Sí, exacto, derivadas. Ah, eso. Derivadas. Ujú. Derivadas. Tenemos que definir derivadas. Y las derivadas se definen de manera muy sencilla porque tenemos exactamente, podemos calcar la definición de nuevo. Entonces, uno puede decir que esta función es derivable en, digamos, un punto genérico t, ¿cierto? Derivable en t. Si el siguiente límite, entonces uno define un límite, entonces esto tiene varias notaciones, uno tiene una notación de nuevo, una notación newtoniana, se hace con primas, o tienes una notación de Leibniz. Yo uso pues como siempre indistintamente ambas notaciones, ¿cierto? Si esta cosa que hay que definir se define como el límite cuando delta t tiende a 0 de R más delta t menos R de t, todo dividido por delta t, existe. Si este límite existe. ¿Cierto? Entonces, hay una caracterización que voy a escribir, ya vamos a ver por qué, y es que esto se puede caracterizar de nuevo en términos de las funciones componentes. Resulta que una función, hay que hacer el cálculo, esto sí hay que hacerlo. Tomen esta representación, miren lo que este límite es, recuerden pues el álgebra de vectores, este menos quiere decir la diferencia de dos vectores, es un menos que es distinto al menos que aparecía en la definición de una función ordinaria, que era el menos en la recta real, como números reales, acá es el menos como vectores en el espacio, ¿cierto? Pero esto resulta ser equivalente a una cosa similar a lo que ocurría con continuidad. Uno puede verificar perfectamente la derivabilidad, perdón, la derivabilidad de esta función se puede, digamos, verificar simplemente verificando la derivabilidad de sus componentes. Entonces, esto es exactamente lo mismo, ¿cierto? Cada una de estas componentes es derivable en t. Es derivable en t. Ya no continuo, sino derivable. Derivable en t. De hecho, uno puede dar una fórmula, ya la voy a dar enseguida, pero permítanme, yo primero les represento pues gráficamente lo que esto significa, ¿cierto? Entonces, hay una representación gráfica que nos va a dar, a entender algo de la geometría involucrada en esta definición, y es la siguiente, ¿cierto? Aquí está la función vectorial, digamos, representada por su gráfico, que es esta curva, que estoy llamando C, ¿cierto? Entonces, yo miro dos puntos, P y Q. P corresponde a R calculada en el parámetro T, en el valor del parámetro T. Q corresponde a R calculada en T más delta T, ¿cierto? Y yo calculo esta diferencia, ¿cierto? Esa diferencia es exactamente este vector. Es Q menos P. Es este vectorcito de acá. Y si yo divido por delta T, eso me da un múltiplo de ese vector. Recuerden que como delta t va a tender a 0, es un número muy chiquito. Luego, cuando yo divido por el número muy chiquito, eso me va a dar el vector más grande. Por eso lo representé acá como un vector más grande. Esa es esta diferencia. ¿Y qué pasa cuando este delta t se va haciendo 0? Pues Q se va acercando cada vez más a P. Entonces, estos vectores empiezan a hacer esto. Hasta que llega un punto en el límite en el que yo obtengo el vector que quiero, que es este vector derivada, ¿cierto? Como pueden observar, miren que geométricamente va a tener exactamente la misma propiedad que tenía la derivada en el caso unidimensional. A saber que va a corresponder a un vector tangente a la curva. Ya voy a hacer la observación propiamente dicha, ¿cierto? Lo segundo es que uno puede dar una fórmula cerrada para calcular esta derivada, exactamente como di una fórmula para calcular el límite. ¿Cierto? Entonces, esas son un par de observaciones que son importantes, que hay que hacer para que no se sientan intimidados por esta nueva noción, porque realmente no es tan nueva, estás como triplicando las cosas.
Entonces, las notas son las siguientes, ¿cierto? La primera de ellas es que, como les dije, si al calcular ese vector, ¿cierto? Que yo estoy llamando R', ¿cierto? O de R de T, como quieran. Déjenme llamarlo R'. Esto le da a usted un vector que no es el vector nulo, ¿cierto? Entonces, R de T, R' de T, es el vector tangente a la curva, es el vector tangente, es el vector tangente a la curva C en el punto P. ¿Okay? Eso es lo primero que hay que observar. Y lo segundo es que si yo le doy a usted la función vectorial expresada en componentes, es decir, si yo le doy a usted R de T escrita como F de T en la dirección de I más G de T en la dirección de J más H de T en la dirección de K, entonces yo puedo dar una fórmula cerrada para R'. R' va a ser simplemente pues, lo que uno espera que sea. Derive la primera componente, ¿cierto? Derive la segunda componente y derive la tercera componente. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, si no hay preguntas, déjenme entonces introducir una pieza de terminología, ¿cierto? Y es la siguiente, asociado con esta noción que acabo de introducir, de derivada, ¿cierto? Entonces, algo de terminología. Lo primero es lo que vamos a llamar nosotros una curva suave. ¿Qué va a ser una curva suave o regular? También se utiliza esa palabra en algunos textos. Va a ser una función vectorial que satisface la siguiente condición. Entonces, la curva trazada, déjeme, yo lo digo acá, la curva trazada por R es suave. Esa es la palabra que voy a usar yo. Es suave. Sí se cumple que este vector tangente a la curva, ya vimos que era un vector tangente a la curva si no era cero, si esto visto como función vectorial en sí mismo, esto de nuevo es una función vectorial, porque a cada valor del parámetro le está asignando un vector, entonces esto es una función vectorial y por lo tanto tiene sentido preguntarse si esa función vectorial es continua. Entonces lo que le voy a pedir a esa función es que esa función sea continua y nunca es cero. No puede ser cero, porque si es cero, ya sabemos que no representa un vector tangente. Entonces nosotros necesitamos imponer esa condición, ¿cierto? Y esto nunca se anula. Esto nunca es el vector cero. Entonces, así vamos a llamar nosotros estas curvas, ¿cierto? Entonces, una manera de hacerlo, teniendo en cuenta lo anterior, el hecho de que nosotros calculamos esto, calculando de las componentes de la función vectorial original, esto me está diciendo a mí que si las funciones componentes de la función vectorial tienen primeras derivadas continuas y no se anulan en forma simultánea, entonces la curva asociada va a ser suave. ¿Okay? Entonces, suave es lo que uno se imagina que debe ser suave, que no tenga puntas.
que no tenga esas puntas donde yo no puedo dibujar ese vector tangente, ¿cierto? La segunda noción es que, bueno, uno estaría muy tentado a decir que uno quisiera restringir la vida entera a trabajar con curvas suaves. Sin embargo, en las aplicaciones reales y en los contextos que vamos nosotros a escribir nuestros teoremas principales de esta tercera parte, restringirse a curvas suaves es una restricción demasiado grande, ¿cierto? Entonces uno tiene que, digamos, debilitar un poco esta noción y trabajar con lo que se conoce como curvas suaves por tramos, ¿cierto? O sea, nosotros queremos que, por ejemplo, el perímetro o un rectángulo o un cuadrado sean curvas admisibles en nuestra descripción. Y un rectángulo o un cuadrado no son curvas suaves. ¿Por qué? Porque tienen las aristas. Y en estas aristas yo no puedo dibujar un vector tangente. ¿Cuál sería la dirección? Bueno, de hecho, hay un vector tangente, hay infinitos vectores tangentes, de hecho. Pero eso no importa. Desde nuestra perspectiva, nosotros no podríamos dibujar un vector tangente en estas aristas. Y por lo tanto, al cuadrado lo estamos excluyendo de nuestra teoría si nos restringimos solo a curvas suaves. Y nosotros no queremos eso. Entonces, por eso vamos a debilitar un poco esta noción y vamos a decir una curva formada por un número finito de curvas suaves unidas de manera continua se llama suave por tramos. O suave a trozos. Esa terminología también se suele usar. Suave por tramos. ¿Cierto? Entonces, el esquema que ustedes deben tener presente es el siguiente. Este es más o menos el esquema de una curva suave a tramos. Y tenemos la curva, ¿cierto? Entonces, este tramo es suave, pero acá en este punto hay una singularidad. Este tramo es suave, hay por supuesto una singularidad, pero no es discontinua. Miren que es una curva continua. Yo no tengo que levantar mi lápiz para graficarla, ¿cierto? Eso es lo que intuitivamente significa ser continuo. Entonces, esta curva también es suave, esta curva suave, esta curva suave, y de nuevo, estas curvas están unidas de manera continua. Muy bien, entonces, vamos ahora a tratar de dar una interpretación mecánica a todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿cierto? Vamos a dar una interpretación mecánica. Esa interpretación mecánica es algo que ustedes tal vez han visto en sus cursos de física, yo no sé en qué nivel de generalidad ustedes han visto mecánica en sus... pero este es el lenguaje apropiado para describir problemas de mecánica, este que estoy introduciendo en este momento. Entonces, ¿cuál es la interpretación mecánica? De esta construcción. Entonces, por ejemplo, ¿qué representa la función vectorial misma? Si yo interpreto al parámetro t como el parámetro temporal, ¿esto qué nos daría? ¿Alguien me puede decir? O sea, en los ejemplos es claro que nosotros estamos como describiendo movimiento, ¿cierto? Esto es lo que ocurre en el instante inicial. Esto es lo que ocurre en t igual pi medios, luego, miren que hay un flujo del tiempo, ¿cierto? Una dirección del tiempo dentro de la curva, ¿cierto? Entonces, ¿qué representará esa función vectorial? Una trayectoria.
la gráfica, para ser más precisos, exacto. Está bien la intuición, pero yo pongo las cosas un poco con un poco más de precisión. R representa el vector de posición de una partícula que se mueve a lo largo de la curva suave en el espacio. Y por lo tanto, la curva suave en el espacio, que es el gráfico de esta función vectorial, es lo que tú llamarías trayectoria de la partícula. ¿Ok? Entonces, esto es el vector de posición. Pasa que ustedes seguramente en el curso de mecánica se restringieron toda su vida a problemas unidimensionales, donde esta sutileza no es visible, ¿cierto? Por eso es que yo nunca he creído que los cursos de mecánica se deben enseñar tan temprano, porque la mecánica requiere un lenguaje matemático muy sofisticado para poderse escribir en toda su generalidad y en toda su gloria. Y eso no se logra con cálculo diferencial. El cálculo diferencial es insuficiente para hacer mecánica, para solucionar problemas mecánicos interesantes, más allá pues de bolitas cayendo en un plano inclinado. Pues eso no es un problema muy interesante. ¿Okay? Es un problema ilustrativo, pero no es interesante. ¿Okay? Entonces, el vector de posición de una partícula que se mueve a lo largo de una curva suave en el espacio. Entonces, esto es un vector de posición. Eso es lo importante. Muy bien, listo. Entonces, ¿qué representará su derivada? Velocidad. La velocidad. Muy bien. Exactamente. Aquí entra un nuevo vector, llamémoslo B con gorro, que va a ser simplemente la derivada. Recuerden que yo uso ambas notaciones, tanto la de Leibniz como la de Newton. Aquí tal vez es más apropiado usar la de Leibniz, ¿cierto? Esto va a representar la velocidad de la partícula, o el vector velocidad de la partícula, para ser más precisos. Esto va a ser el vector de velocidad de la partícula. De la partícula. Bien, entonces la velocidad debe ser una cantidad vectorial. Eso seguramente si ustedes vieron el curso de mecánica muy temprano, entonces les esconden este hecho y trabajan con velocidades como si fueran escalares, pero la velocidad no es un objeto que tiene naturaleza escalar, es realmente un objeto que tiene naturaleza vectorial. ¿Alguien recuerda cómo se le llama al módulo? ¿Cómo estoy representando yo la norma de un vector? Yo no recuerdo en este curso. ¿Le pongo barra o doble barra? Doble barra. Doble barra, listo. Entonces pongámosle doble barra. Entonces, ¿qué será? ¿Alguien sabe cómo se llama la norma del vector velocidad? Rapidez. Rapidez. La rapidez, exactamente. Está la rapidez. Esta es la rapidez, exactamente. Y hay otro vector que uno puede definir, que es el de la segunda derivada de la posición, o la derivada del vector velocidad. ¿Cuál es ese vector? Aceleración. Esa es la aceleración, exactamente. Entonces, yo puedo definir otro vector A, ¿cierto? Como o bien la derivada del vector velocidad, o simplemente calculo la segunda derivada con respecto a el tiempo, ¿cierto? Y esto me da a mí el vector aceleración. De la partícula.
Entonces, muchos ejercicios van a estar formulados así. No les van a hablar a ustedes de curvas ni de funciones vectoriales abstractas, sino que le van a decir la posición de la partícula está por tal cosa. Y les van a preguntar cantidades cinemáticas asociadas a ese vector de posición de la partícula. O el proceso inverso, como vamos a ver a continuación. Porque resulta que nos falta un procedimiento para terminar un último punto. Pues aquí introduje yo el tercer punto, que era de derivadas, pero hay una última cosa que podemos hacer ya para cerrar el círculo y decir que tenemos un cálculo diferencial. ¿Cuál es ese último punto? El cuarto. ¿Mm? Es integrales. Es que si tenemos derivadas, pues vamos a tener integrales, porque integrar es el procedimiento inverso. Vamos a tener integrales. Integrales. Muy bien, entonces, para definir la noción de integral, hay dos tipos de integrales que uno tiene que definir. Si ustedes recuerdan, cuando definían el concepto de integral para funciones de una variable, había dos cosas que uno tenía que hacer. Uno era definir lo que significaba la integral indefinida de una función, ¿cierto?, con respecto a su variable. Y lo otro era lo que significaba la integral definida de la función. Entonces, esto se divide en dos pasos. Estos son dos pasos que hay que hacer. Uno tiene que hablar primero de la integral indefinida. La integral indefinida. ¿Cierto? ¿Qué es la integral indefinida de una función vectorial? ¿Qué creen ustedes que debe ser? Si usted ya tiene una noción de derivada. Esa es la que es fácil de definir. ¿Alguien me puede decir? A ver cómo está su cálculo, a ver qué han entendido ustedes de cálculo. El área, ¿no? Bajo la curva. No. Esto se tiene que definir sin referencia a ningún tipo de intuición geométrica. Ah, Eso, el área es una interpretación de lo que es una integral definida, pero no es pues, de una función que, sí, exacto, que es, digamos, positiva. Pero ¿cómo define usted la integral indefinida? como una suma de Riemann, ¿no? No, eso es la integral ¿No? definida. La integral definida es una suma de Riemann. En eso estamos de Una acuerdo. antiderivada. Es una antiderivada. ¿Y por qué puedes hablar de antiderivada? Porque tienes derivadas, porque ya definiste derivadas, entonces tiene sentido hablar de antiderivadas. Entonces, la integral indefinida con respecto a su variable, a, digamos, la variable t, ¿cierto? Pero, ¿cuál antiderivada toma uno? ¿Alguien recuerda? ¿Hay alguna preferida? ¿Hay alguna antiderivada preferida? Por ejemplo, la integral indefinida del coseno, ¿quién es? ¿Eso qué da? El seno. No, eso es incorrecto. Es el seno más una constante. Más C. Bueno, entonces se le está olvidando a ustedes una cosa que es absolutamente crucial. Y es que la integral indefinida es realmente el conjunto de todas las posibles antiderivadas que hay. Y todas las posibles antiderivadas, si usted toma dos, difieren siempre por una constante. Eso es crucial. Eso no es un capricho. Eso no es un detallito o una zancadilla que ustedes les imponen para bajarles puntos en los parciales. No. Esto es conceptualmente importante. Es muy distinto. Es completamente equivocado decir que la integral indefinida es tal antiderivada. Es absolutamente equivocado. Entonces, por eso lo voy a poner en palabras. Este es el conjunto de todas las antiderivadas de la función vectorial.
Ya les recuerdo pues lo que significa antiderivada. Pues, ¿cómo lo simboliza uno? Uno lo simboliza así. Uno introduce un símbolo para esta integral indefinida. El símbolo que utiliza es el siguiente. No confundir esto con la integral definida. Ya, hay un vínculo entre las dos, sí, pero a priori esto es un símbolo que no tiene nada que ver con la integral definida, que a propósito no he definido todavía. Esto es igual a r de t más una constante, pero vectorial. Eso es lo que está cambiando acá. Donde hay que pues, especificar por lo menos qué significa esto, qué es esto. Esto simplemente se refiere a cualquier antiderivada de r de t. Cualquiera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una antiderivada del coseno es seno más 1.000.000. Eso es una antiderivada del coseno. Por eso le digo yo que el que me responda a mi seno es una respuesta equivocada, porque la respuesta no está unívocamente determinada. Entonces, esto es simplemente cualquier antiderivada de la función r de t. ¿Alguien recuerda qué es una antiderivada? ¿Qué significa esto? Voy a poner acá IE. Recuerden que IE quiere decir, es decir, ¿qué significa que r de t es una antiderivada de r? ¿Qué significa eso? ¿Alguien recuerda qué es una antiderivada? ¿Alguien me puede decir qué es una antiderivada? ¿Qué significa que la respuesta que dio el compañero, que el seno es una antiderivada del coseno? ¿Por qué esa afirmación tiene sentido? El seno es una antiderivada, no la antiderivada, sino una antiderivada del coseno. ¿Por qué el seno es una antiderivada del coseno? Que si la derivamos nos debe dar No. la R que Entonces te teníamos. están respondiendo, entonces, ¿por qué no responden esta pregunta más abstracta? ¿Por qué es una antiderivada de R? ¿Qué significa eso? Literalmente lo que acabas de responder, que si yo derivo esta función vectorial, lo que obtengo es R. Muchachos, esas cosas tienen que estar, eso no puede estar, o sea, eso tienen que saberlo ustedes, ¿ok? Muy bien, entonces ya tenemos la integral definida. Luego vamos a definir lo que es la integral indefinida, ¿cierto? Vamos a definir como segundo recurso lo que es la integral definida. Ahora, una manera de hacerlo es como el compañero decía, uno puede definir una suma de Riemann en este contexto tridimensional y entonces define la integral como el límite de esa suma de Riemann, cuando, digamos, el intervalo de definición del parámetro de la función vectorial se subdivide en subintervalos y uno hace tender el número de subintervalos en esa subdivisión a infinito. Esa es una manera de definir la integral definida. Pero hay una manera mucho más barata de hacerlo en este caso, en este contexto vectorial. Si utilizamos la filosofía que utilizamos en las definiciones previas, ¿cuál sería una definición razonable de una integral definida para una función vectorial? Entonces, voy a poner el contexto y ya les pregunto cuál debe ser la definición. Entonces, si a mí me dan, si supongamos que yo le doy a usted la función en componentes. Si yo tengo una función que tiene f en la dirección del versor unitario y tiene a g en la dirección del versor unitario j y finalmente tiene a h en la dirección del versor unitario k y, ¿cierto? Yo supongo que estas componentes son todas funciones, son integrables en el intervalo AB, ¿cierto? Entonces, tiene sentido definir la integral definida de función vectorial de A a B, ¿cierto? Entonces, la integral definida de esta función r de t de A a B, ¿qué debe ser? O sea, ¿cuál sería una definición razonable? ¿No me puede decir?
O sea, ¿cómo podría yo darle sentido a este símbolo? Sin necesidad de pasar por la suma de Riemann. ¿Cuál sería una definición razonable? Hola, sí estoy conectado. Es que a veces me da la impresión de que no estoy. De que Un estoy área, solo. ¿no? ¿Cómo? Un área, ¿no, profe? ¿Una qué? Un área. No, yo no estaba preguntando por interpretaciones. Uno cuando ¿No sería define R objetos en mayúscula de matemáticas. B menos R ¿Cómo? mayúscula de A? No, eso es sí, exacto. No, eso es el teorema fundamental del cálculo. Pero la manera razonable, si usted le doy las componentes, pues entonces integre cada una de las componentes. Este resultado, entonces mire que ya no va a ser un número. La integral de una función vectorial no es un número, sino que es un vector. Y es un vector que tiene como entradas, esta es la manera más barata de definir esta cosa. Simplemente integro a f en la dirección de i. Integro a g en la dirección de j. E integro a h en la dirección de k. Esto es lo que debe significar integrar la integral definida. Y ahora sí lo que dice el compañero. Este es el corazón del cálculo y es el corazón de una de las ideas más importantes que la raza humana ha producido. Tiene que haber una relación entre este concepto y este concepto. Miren que son independientes. Yo definí dos cosas completamente distintas a priori. El vínculo que existe entre ambas, ¿cierto? Porque recuerden, para calcular esto, bueno, tengo que calcular tres cosas de estas, y cada una de estas cosas es el límite de una suma de Riemann. Ahora, ustedes no calculan integrales definidas usando límites de sumas de Riemann. Nunca calculan, sino que ustedes les dan una prescripción, una fórmula que les permite calcular este número sin tener que pasar por la definición. Esa fórmula se llama, ¿cómo se llama? Pues es lo que yo esperaría que a ustedes les quede después de ver 3 cursos de cálculo. Lo mínimo que les debe quedar es eso. ¿Cómo se llama esa fórmula? Que le permite calcular esto sin tener que pagar por la definición. Teorema fundamental del cálculo. Se llama teorema fundamental del cálculo. Ese es el contenido del teorema fundamental del cálculo, muchachos. Si lo que les estoy diciendo les suena muy alienígena, entonces ustedes no han entendido el cálculo. Porque esto es, o sea, ustedes pueden resolver ejercicios sin entender cálculo, sí, porque la notación está muy bien hecha. La notación está tan bien escogida que eso es posible. Pero entender cálculo es otra cosa a resolver ejercicios, a resolver 100 ejercicios. ¿Ok? Entonces, el teorema fundamental del cálculo, y este es el contenido fundamental del cálculo, es el que vincula estas dos definiciones. Es la relación entre A y B. Entonces, ¿cuál es la relación entre A y B? La relación entre A y B es la siguiente, que yo puedo calcular este objeto que acabo de definir, que es la integral definida de esta función vectorial. Lo puedo calcular simplemente si yo conozco una antiderivada de mi función y la evalúo en los extremos A y B. Es decir, esto es simplemente el resultado de coger la antiderivada en el extremo A, la antiderivada en el extremo B y tomar la diferencia. Eso es. Entonces miren que he reducido este problema que es un límite. El límite de una suma de Riemann, una cosa complicada y se puede calcular así. Ahora, por supuesto que hay un veneno, hay que calcular, hay que producir la antiderivada y eso pues requiere las técnicas de integración que ustedes aprendieron en su curso de cálculo integral. Pero acá R es cualquier antiderivada. ¿Cierto? Esto es cualquier antiderivada
de la función vectorial. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto pues finaliza lo que yo llamaría el cálculo diferencial de funciones vectoriales. Entonces, quiero que observen algo. No es mucho más difícil. Hay que triplicar las cosas y hay que tener en cuenta que está hecho en componentes, pero componente a componente es el cálculo que ustedes aprendieron en cálculo diferencial. Nosotros necesitamos, sin embargo, en esta última parte del curso, introducir conceptos nuevos. Por ejemplo, para calcular la masa total de una varilla delgada que se encuentra a lo largo de una curva en el espacio, o para obtener el trabajo realizado por una fuerza que en principio puede ser variable en el espacio y que actúa a lo largo de la curva, uno necesita un concepto de integral más general que esto que acabo de definir. Esto no captura eso. Para empezar, pues el trabajo es una cantidad escalar, ¿cierto? Y se va a producir a partir de una fuerza que es una cantidad vectorial, ¿cierto? Entonces, realmente nosotros necesitamos desarrollar una estrategia que nos permita integrar sobre una curva en el espacio y no sobre un intervalo AB, ¿cierto? Esas integrales que voy a definir a continuación y que son más generales que todo lo que ustedes han visto hasta ahora, eso sí es un concepto nuevo de esta clase, se conocen como integrales de línea. Aunque a mí realmente me parece más acertado el nombre de integrales de trayectoria, ¿cierto? Porque es un poquito más descriptivo. Muy bien, entonces vamos a definir el concepto de integral de línea, ahora sí, de una función propia de este curso, ¿cierto? Antes de pasar a ello, ¿hay alguna pregunta con lo que se hizo hasta ahora? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, sí, en la parte de las derivadas, también quería preguntar si el teorema de la primera derivada también se extrapola a como a esta forma de ver. No, No. porque es que eso no va a tener sentido en el espacio. Estás pensando demasiado planarmente. Ajá. Oh, sí, está bien, listo. Ajá. Sí, ajá. Sí, exacto. Eso es cierto, pero una curva plana puede ser una curva que define una función, pues, desde una variable. ¿Okay? Sí, o sea, este no es el objeto primordial del curso. Este va a ser un objeto sobre el cual vamos a integrar. Esto va a ser, estas funciones vectoriales van a ser las veces del intervalo AB. ¿Okay? O sea, no son los objetos que nosotros queremos ni integrar, ni diferenciar, ni nada de eso. ¿Okay? Por eso es que estamos cambiando el paradigma. Es que aquí no se ve todavía el cambio. Pero yo quería resaltar el hecho de que estas funciones vectoriales tienen un cálculo propio y lo vamos a utilizar también. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a establecer el contexto, ¿cierto? Permítanme, yo establezco el contexto de la situación, de lo que yo quiero definir, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo tengo una función de 3 argumentos, de 3 variables, x, y, z, que son las variables que uno le asocia pues a los ejes coordenados del espacio, ¿cierto? Entonces es una función, y voy a decir, pues, voy a resaltar el hecho de que es una función con valores reales, ¿cierto? Una función con valores reales, ¿cierto? ¿Y qué queremos? Voy a poner acá, queremos algo que pues todavía no he definido, pero queremos como integrar esta función, lo voy a poner entre comillas, porque ya voy a dar la definición precisa, integrar a lo largo de una curva. Vamos a llamar la curva C, ¿cierto? C, cuenta de la descripción, pues es que para integrar esta función de la curva, pues lo primero que es que F esté que definen la curva, es decir, la curva, que es una curva en el espacio, debe estar completamente contenida en el dominio de F, para que tenga sentido. Entonces, que se encuentra
encuentra en el dominio de F. Y además está parametrizada por las siguientes ecuaciones. Está parametrizada por las siguientes ecuaciones, ¿cierto? Entonces va a haber una función vectorial que la parametriza, ¿cierto? Ahora, miren que F ya está ocupada, entonces no puedo llamar la primera componente F, la voy a llamar G, ¿cierto? G en la dirección de I, va a ser H en la dirección de J, y voy a llamar a la tercera componente simplemente la letra que es K. K en la dirección de K. ¿Okay? Y voy a suponer que esta parametrización ocurre en el siguiente intervalo de parametrización. Es decir, la curva tiene un punto inicial. El punto inicial es lo que vale este vector en t igual a A, y un punto final, que es lo que vale este vector en t igual B. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace uno? ¿Cómo definiría uno lo que significa integrar una función a lo largo de esta curva? Entonces, de nuevo, uno va a la filosofía del cálculo. ¿Cómo integraba uno una función sobre un intervalo? A ver, lo que uno hacía era subdividir el intervalo, ¿cierto? Cogía puntos arbitrarios dentro de cada subintervalo, evaluaba la función ahí y calculaba el área del rectangulito, ¿cierto? O sea, el producto de la función por el tamaño del intervalo, ¿cierto? Sumaba todos esos rectangulitos y eso le daba una aproximación a lo que debía ser la integral definida, y la integral definida se definía como el límite de este proceso cuando el número de subintervalos tendía a infinito. Acá es exactamente lo mismo. Vamos para empezar a subdividir. Ahora ya no estoy integrando sobre un intervalo a b, sino sobre una curva, pero una curva sigue siendo un objeto unidimensional. Y tiene sentido tomar esa curva y subdividirla en un número finito de subarcos. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, es mejor explicarlo con una figura, ¿cierto? Entonces, permítanme, yo lo explico con una figura. Lo que voy a hacer es lo que hemos hecho a lo largo de todo el curso, aplicar la filosofía fundamental del cálculo. Entonces, aquí está la curva, aquí está su punto inicial en t igual a, aquí está su punto final en t igual b, y yo subdivido. Los intervalos no tienen que tener la misma longitud, ¿cierto? Y, por supuesto, un subarco típico como este, que es el késimo de ellos, tiene una longitud de arco que voy a llamar delta de sk. ¿Ok? Muy bien. Y en cada subarco vamos a elegir un punto arbitrario. Aquí lo tomé acá, pero puede ser un extremo, puede ser la mitad o puede ser cualquier cosa. Eso al límite, al proceso del límite no le va a importar, ¿cierto? Y vamos a formar una suma que luce muy similar a lo que llamamos nosotros una suma de rimas, ¿cierto? Entonces definimos una suma. Esto nos permite, este proceso nos permite definir una suma que es simplemente lo siguiente, es tome la función que usted le dieron, evalúala en cada uno de esos puntos que usted tomó en cada uno de los subarcos, ¿cierto? Y multiplique por la longitud de cada subarco. Esa es la suma que vamos a formar. Entonces, una vez hayas formado su suma, entonces vamos a definir la integral de línea como el límite de esta suma cuando el número de subarcos en la subdivisión tiende a infinito. ¿Okay? A eso lo vamos a llamar integral de línea de f sobre c. Y le vamos a dar un símbolo. El símbolo, entonces voy a introducir un símbolo. El símbolo es el siguiente. Entonces recuerden, eso es exactamente como cuando uno definía estas integrales triples y dobles y esas cosas. ¿Cierto? Uno introducía un símbolo. El símbolo es simplemente f de x, y, z, de s. Esta s es minúscula, ¿cierto? Esto se va a llamar la integral de línea. Línea de f sobre la curva c, ¿cierto? Y se va a definir como, es el nuevo concepto, ¿cierto? Y esto se va a definir como el límite cuando n
tiende a infinito de esta suma, entre comillas, de Riemann, ¿cierto? Entonces, el límite de todos estos, de la suma de todos los valores que yo obtengo al evaluar a f en cada uno de los puntos que escogí en los subarcos de la subdivisión por la longitud de dicho subarco. ¿Okay? Entonces, este es el nuevo concepto de la clase de hoy. Entonces, miren, lo estoy definiendo una vez más como un procedimiento al límite. Voy a hacer un par de observaciones antes de decirles a ustedes cómo calcular esto, porque cuando uno define estas cosas, lo que es urgente es desarrollar una técnica que le permita calcular el número que uno quiere sin tener que pasar por la definición. Eso es algo que hemos hecho a lo largo de todo el curso, o a lo largo de toda esta parte en la que hemos lidiado con integración, con procesos de integración. Pero antes quiero hacer un par de observaciones, y es que, por supuesto, pues, hay que garantizar que este límite exista, ¿cierto? Y hay una condición suficiente que garantiza que este límite siempre existe. Ya les voy a decir cuál es. Suficiente, pues, pero no necesario. Entonces, voy a hacer un par de observaciones en esa dirección, notas. ¿Cierto? Entonces, la primera de ellas es simplemente bajo qué condiciones esto existe. ¿Bajo qué condiciones uno puede garantizar que este límite existe? Resulta que una condición suficiente es que si usted le pide a la curva que sea suave, ya sabemos lo que significa suave, ¿cierto? Ese vector tangente lo podemos dibujar siempre y nunca se anula, ¿cierto? Digamos, para todos los valores del parámetro que me interesan, que son los valores comprendidos entre A y B, ¿cierto? Y además, la función que a mí me dieron de 3 variables es continua, al menos en los puntos de la curva, o sea, sobre la curva. No tiene que ser continua en todo el espacio, pero sí tiene que ser continua sobre la curva C, al menos, ¿cierto? Entonces, en este caso, o en estas condiciones, entonces, se demuestra. Esto es un teorema, pues, esto pues, nosotros no lo hacemos en este curso, pero sí tengo que decirles a ustedes que básicamente no tienen que preocupar, eso en el contexto que ustedes van a encontrarse, estas integrales de línea, siempre va a existir, demuestra que el límite existe. Esa es la primera observación. Y la segunda tiene que ver con qué pasa si yo me restringo o si yo opero la definición en el caso que me interesa. Ya les dije a ustedes que a mí no me interesaba restringir la discusión a solo curvas suaves, sino a curvas que fueran suaves a tramos. Si ese es el caso, resulta que uno puede descomponer la integral como una suma de integrales sobre cada una de las curvas suaves componentes de la curva suave a tramos. En otras palabras, si usted tiene que su curva es, digamos, una unión finita de curvas, ¿cierto? Pegadas de manera continua. Entonces, se tiene, digamos, Cn de ellas, ¿cierto? Entonces, se cumple que, si yo quiero calcular la integral de línea sobre esa curva de f de S, lo único que tengo que hacer es sumar todas las contribuciones de cada una de las curvas suaves componentes. Sería la integral de f de S sobre S1, la integral de f de S sobre S2, etcétera, hasta la integral sobre la enésima de ellas de f de S. ¿Ok? Entonces son las dos observaciones que quería hacer con respecto a la definición. Ahora sí, les voy a decir cuál es el algoritmo que uno tiene que seguir para calcular este número sin tener que calcular el límite. ¿Cierto? Ese algoritmo es el siguiente. Entonces, permítanme, yo les explico cómo evaluar una integral de línea. ¿Alguna pregunta con respecto a la definición antes de proseguir? Ya voy a ilustrarlo con ejemplos, ¿ok?
Voy a cerrar la clase con un par de ejemplos. Entonces, la pregunta antes de pasar el ejemplo es cómo evaluar una integral de línea. Entonces, observen que el símbolo de integral de línea sugiere cuáles son los datos. ¿A usted qué le tienen que dar para que le pregunten por este número? Le tienen que dar la función y le tienen que dar la curva, ¿cierto? Entonces, lo primero que usted tiene que saber para poder, si quiere, incluso ir a la definición, es tener una parametrización de la curva, que es una cosa no trivial. Entonces, ese es el primer paso. El primer paso consiste en determinar una parametrización de la curva, ¿cierto? Entonces, se determina la parametrización de la curva C, ¿cierto? Entonces, usted tiene que producir esta función vectorial, generalmente. A usted le van a describir la curva en palabras o se la van a describir de alguna manera por algún tipo de procedimiento geométrico y usted tiene que producir la parametrización. Eso generalmente es la regla. ¿Ok? Ya vamos a ver ejemplos. ¿No? Muy bien, entonces usted tiene que producir este dato. Y lo segundo, ¿qué sería? Ya dar la receta. ¿Cómo calcula uno el límite? Entonces les voy a dar la receta. La receta resulta ser la siguiente. Entonces se evalúa. Yo no voy a probar esto. Se evalúa. Pero es una consecuencia directa de la geometría pitagórica, de cómo se escribe este elemento de arco en términos de los incrementos finitos en X, en Y y en Z. Porque estamos trabajando en una geometría pitagórica, una geometría euclidiana, donde esto es la raíz cuadrada de esos incrementos, en X al cuadrado, en Y al cuadrado y en Z al cuadrado. Y de ahí se produce la fórmula cuando va al límite que voy a escribir a continuación. Se evalúa la integral como sigue. ¿Cómo? Entonces, ¿qué sería esta cosa que es un límite? Este símbolo. Recuerden que este símbolo significa un límite. ¿Qué sería esto? Concretamente hablando, sería entonces, se reduce a un problema de calcular una integral en una variable, como ustedes saben, una integral definida. ¿Y cuál es la receta? Usted coge la función y la evalúa en las funciones componentes de la curva, que son G, H y K, ¿cierto? Y multiplica por un factor. Ese factor proviene del hecho de que el elemento de arco se escribe precisamente utilizando el teorema de Pitágoras. Y lo que ustedes obtienen es exactamente la norma de, si ustedes quieren llamarlo así, el vector velocidad, entre comillas, de la parametrización. Y de T. Esta es la fórmula que calcula este objeto que está definido a través de este procedimiento al límite. ¿Okay? Entonces ya les he dado todos los ingredientes para que comiencen a calcular ejemplos, pues a resolver problemas, ¿cierto? Entonces, si no hay preguntas, permítanme, yo paso los ejemplos. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Muy bien, entonces pasemos a los ejemplos. Vamos a calcular un par de ejemplos. Entonces, el primero, les voy a pedir lo siguiente. Integremos una función determinada en una curva que va a estar descrita en prosa. Y ustedes tienen que convertir eso en una parametrización. Entonces, la curva va a ser muy sencilla. Ya les voy a decir, entonces, integre la siguiente función, f de x, y, z,
igual a X menos 3Y2 más Z, ¿cierto? Sobre el segmento de recta C que une el origen con el punto uno, uno, uno. Ese es el problema. Pues, miren que yo no le estoy dando ninguna parametrización. Esta es típicamente la regla. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es representar gráficamente la situación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es este segmento? ¿De qué segmento están hablando? Entonces, es fácil. Uno puede simplemente graficarlo. Aquí tengo yo un gráfico. ¿Cierto? Entonces, aquí está el origen, ¿cierto? Aquí está el punto 1, 1, 1, ¿cierto? Y lo que me estás diciendo es el segmento que une, ¿cierto? Cuando la palabra segmento tiene implícita el hecho de que se trata de un segmento lineal. O sea, esto no es una curva arbitraria, sino que es una línea recta. ¿Ok? Entonces, para poder iniciar este proceso, o estos dos pasos que yo describí, que permiten calcular esta integral de línea, yo tengo que primero escoger una parametrización de este segmento. Entonces, ¿cuál creen ustedes que va a ser la parametrización más sencilla posible de ese segmento? ¿Cómo hallarían ustedes una parametrización? Pues algo así se miró como en geometría, ¿no? De una recta en R3. Exacto, exactamente. Ustedes saben esto. O sea, esto es algo que nadie en este curso les va a explicar. Ustedes tienen que saber cómo se calcula la ecuación paramétrica en una recta. Eso es lo mínimo que ustedes tienen que saber. Y las ecuaciones paramétricas de un plano más adelante. Esas dos cosas ustedes las tienen que saber. Yo no me voy a tomar el trabajo ni siquiera de explicarles cómo se hace eso. Ustedes saben que tienen un vector director y tienen un punto. Con eso tienen todos los datos para calcular las ecuaciones paramétricas. ¿Okay? Voy a decirles cuáles son las ecuaciones paramétricas. Les dan x igual a t, y igual a t y z igual a t. Eso es lo que van las ecuaciones paramétricas. Porque el vector director, ¿quién es? El vector 1, 1, 1. Pues, profe, entonces ahí no sería T, T, T. Sí, sí, esa es la parametrización, sí, señor. Esa es una, pues. Hay varias. Uno puede también decidir que quiere recorrer todo al doble de la velocidad. Entonces, las ecuaciones 2t, 2t, 2t también parametrizan esa recta. Pero entonces el intervalo se tiene que mover entre 0 y 1/2, porque recorre el mismo espacio, pero en la mitad del tiempo. Entonces, las parametrizaciones son infinitas, hay infinitas parametrizaciones de ese segmento. Pero ¿cuál es la más natural? La más natural, creo yo, es la siguiente. Es tomar R de T como lo que dijo el compañero. T en la dirección de I, T en la dirección de J y T en la dirección de K. Un test rápido que ustedes deben hacer es una vez definan el intervalo de parámetros, yo afirmo que el intervalo de parámetros de esto es 0 y 1. Es que verifiquen que efectivamente es el intervalo de parámetros. Simplemente, en t igual 0 estamos en el origen. Sí, estamos en el origen. Y en t igual 1 estamos en este punto. Sí, estamos en ese punto. ¿Okay? Esto es muy sencillo. Como es muy sencillo, podemos calcular los ingredientes que aparecen en mi integral. Queremos calcular esta norma, calculémosla. Vamos a calcular esa norma. Calculemos la norma de la derivada de este vector, pero la derivada de ese vector es muy sencilla. Esta es la norma de quién. Derivar ese vector es derivar cada una de sus componentes. La derivada de la primera es simplemente 1, la derivada de la segunda es simplemente 1, la derivada de la tercera es simplemente 1. Entonces, calcular la norma de este vector, estamos en la norma euclidiana, esto simplemente da la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado, todas son al cuadrado. Todas son 1, ¿cierto? Entonces esto me está dando a mí simplemente
cuadrado, me está dando la raíz cuadrada de 3. ¿Ok? Y por lo tanto ya tengo pues como los ingredientes básicos para poder calcular esta integral de línea. Entonces, lo que me están pidiendo a mí es calcular la integral de línea sobre C de f de x, y, z, de s, y eso, de acuerdo a la fórmula que les di o la instrucción que les di, es simplemente calcule la integral entre 0 y 1, que son los extremos del intervalo de parámetros, ¿cierto? De f evaluada en las funciones que son componentes de la función vectorial que parametriza la curva, es decir, en t, 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 multiplico por lo que es la norma del vector velocidad, que es raíz de 3 y de t. ¿Okay? Esto es igual a la integral entre 0 y 1 de reemplazo. Miro la instrucción de la función y simplemente aplique esto, entonces me queda t menos 3t2 más t. Todo esto por la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 3 por dt. Y eso es una integral muy sencilla, una integral polinómica, pero si ustedes la hacen, si ustedes hacen este cálculo, les va a dar 0. Van a obtener 0. Esa integral de línea es igual a 0. Muy bien. Entonces, es sencillo, pues es sencillo, una vez uno tiene la parametrización. Entonces, el veneno está acá. ¿Cómo obtiene una parametrización? Ese es el único veneno que hay. El resto es directo, es un cálculo, es una receta. Pero esto no es una receta. Por eso esto es difícil. ¿Okay? Ya saben ustedes, los procedimientos que son rutinarios y recetas son por definición fáciles. Los procedimientos que no son rutinarios y no son recetas son por definición difíciles. ¿Okay? Esto es difícil. ¿Okay? Y observe, pues esta es la más natural, pero hay infinitas parametrizaciones y el resultado no depende de la parametrización. Precisamente este factor es el que da cuenta de por qué esto no depende de la parametrización. Uno estaría muy tentado, por ejemplo, a definir la integral de línea como esto. Coja la función, evalúe las funciones componente, integre de t. Esa definición es una mala definición. ¿Por qué es una mala definición? Porque depende de la parametrización. Dependería de una cosa tan caprichosa como la escogencia de una parametrización. ¿Ok? Entonces, este factor es el que hace precisamente que nada dependa de la parametrización. Muy bien, entonces vamos a hacer un segundo ejemplo y un último ejemplo, con esto cierro la clase, que es el siguiente. Voy a integrar la misma función, pero sobre un camino distinto, sobre una trayectoria distinta, ¿cierto? Entonces, ¿preguntas con respecto al ejercicio anterior? Sí, profe. Quería preguntarle, entonces, esa integral los dos cero. Entonces, sí, lo que significa que, o sea, el cero significa, o sea, como físicamente, por así decirlo. Nada, no significa nada, pero va a significar algo más adelante. Ok. No significa nada porque va a significar, en la próxima clase va a empezar a significar algo, porque es que a mí lo que me va a interesar no es la integral de línea de una función escalar, lo que me va a interesar es la integral de línea de un campo vectorial. Y cuando estemos estudiando campos vectoriales, obtengamos que la integral de línea de un campo vectorial es 0, va a significar que el trabajo que hay que hacer es 0, y que no se pierde energía en el trayecto. ¿Cierto? Y si la curva es cerrada, va a significar todavía más, va a decirnos algo sobre la naturaleza del campo, nos va a decir que el campo es conservativo, etc. Pero por el momento simplemente nos está dando 0. Pero quiero ilustrar un punto, y es que miren lo que voy a hacer. Voy a tomar la misma función, copiar, esta es la misma función, ¿cierto? Entonces, quiero integrar esta misma función, pero sobre una trayectoria distinta. Y esto va a ser un eco más adelante, precisamente. Por el momento simplemente vamos a preocuparnos por calcular esto usando las definiciones. Entonces, sobre la unión de los segmentos
de recta C1 y C2 que se muestra en la figura. Voy a ponerlo así y pongo la figura que se muestra que se muestran en la figura. Entonces, este es el punto. Entonces, miren que es la misma función, pero el camino es distinto. Estoy yendo del punto 0 al punto 1, 1, 1 de manera distinta. Aquí estaba yendo con una línea recta directa. Aquí estoy yendo, descomponiendo mi camino así, en dos segmentos. Uno que es este C1, que grafiqué acá, que es ir primero del origen al punto 1, 1, 0, y luego voy del punto 1, 1, 0 al punto 1, 1, 1, a través del segmento C2. ¿Ok? Entonces, una vez más, para poder responder esta pregunta, tenemos que elegir una parametrización que sea lo más sencillo posible para ambos segmentos. ¿Cuál sería una parametrización para C1? A ver, parametricemos primero C1. ¿Cuál sería una parametrización para C1? Sería T, T, 0. Exacto, son puntos, C1 son todos puntos en los que la última coordenada tiene que ser 0, porque este segmento está completamente contenido en el plano XY. Entonces, muy bien, perfecto. Esa es una buena parametrización. Entonces, vamos a parametrizarlo, como dice el compañero, simplemente T en la dirección de I más T en la dirección de J. No hay nada en K, porque es 0. Y esto basta tomar el intervalo de parámetros entre 0 y 1. Verifiquemos que efectivamente sí, ¿cierto? Si estamos en el instante 0, nos encontramos en el origen. Esto sería 0, 0, y el K, que es 0, sería el origen. Y si estamos en el tiempo igual 1, ¿cierto? Me daría 1, 1 y K, que es 0. Entonces, efectivamente, este es el intervalo de parámetros, ¿cierto? ¿Cuál es la norma del vector velocidad acá? La norma del vector velocidad es ¿quién? Raíz de 2. Sería la norma de I más J, simplemente, que es simplemente raíz de 2, como dice el compañero. Eso sería la norma de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es la componente en K, que ni siquiera me molesté en escribirla, y esto sería la raíz cuadrada de 2. Muy bien. Eso me da a mí una parametrización de este segmento. Ahora parametricemos el segmento C2. ¿Cuál sería una parametrización adecuada del segmento C2? Entonces, ahí, ¿quién es el que es constante? Miren que a lo largo de todos estos puntos hay alguien, o sí, que se está hay algo que se está manteniendo constante. ¿Qué es lo que se está manteniendo constante? Z. No, Z no se está. Aquí es La 0 y Y. aquí es 1. La Y, sí, pero la X no. O sea, de hecho, todo el par se está manteniendo constante. Todos los X y Y se están siempre manteniendo constantes. Siempre son 1 y 1, respectivamente. O sea que una parametrización adecuada de este segmento sería poner simplemente 1 en I, 1 en J. Eso está dando cuenta del hecho de que eso siempre se mantiene en 1 y 1. Y en T voy a poner la variable, porque en K sí está variando, las alturas sí están variando. Y está variando de acuerdo a T si yo tomo mi intervalo, siempre que tome mi intervalo de parámetros, entre 0 y 1. Verifiquemos que efectivamente es el caso. Si usted hace T igual 0 en esta expresión, obtiene el vector 1, 1, 0, que corresponde al punto 1, 1, 0. Y si usted pone T igual 1 en esta expresión, obtiene el vector 1, 1, 1, que corresponde al punto 1, 1, 1. ¿Ok? Entonces calculemos nuestro vector velocidad, pues la rapidez del vector velocidad, la rapidez, que es la norma del vector velocidad. Esto daría, entonces miren que aquí es muy sencillo, porque simplemente esto es 0, la derivada de esto es 0, porque es constante, lo único que contribuye es la K. Entonces me quedaría simplemente K, ¿cierto? Y
K es un versor unitario, eso tiene norma 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos todos los ingredientes para calcular mi integral. ¿Sí? ¿Cuál sería mi integral? Entonces mi integral, lo que me están pidiendo es calcular una integral de línea sobre esta curva, que no es una curva suave, tiene este vértice, pero es una curva suave a tramos, ¿cierto? Entonces tenemos la integral de mi función. Esto se descompondría de acuerdo a la regla que les definimos anteriormente, sería la integral sobre S1 e integrar sobre S2 ¿ok? ¿Y esto qué es? Entonces hagamos la cosa, esto simplemente sería integrar ya en la receta entre 0 y 1, el resultado de coger la función y evaluarla en la primera parametrización, que es t0. Entonces, en t0, multiplico por la raíz cuadrada de 2, que es lo que vale la norma o la rapidez de la parametrización de t, el integro de t, ¿cierto? Más la integral también entre 0 y 1. ¿De quién? De f evaluado en la parametrización. La parametrización es 1, t, ¿cierto? Multiplico por su rapidez, que es 1 de t, ¿cierto? Y eso daría entonces simplemente, ¿qué integral daría? Eso daría la integral, sería la suma de dos integrales, ¿cierto? Daría la integral entre 0 y 1. Si ustedes evalúan, eso les va a dar t menos 3t, más, no, ya, eso, por la raíz cuadrada de 2 de t, más la integral entre 0 y 1 de 1 menos 3 más t de t. ¿Cierto? Y eso, si ustedes hacen el cálculo, yo no lo voy a hacer, les va a dar una cosa que no es 0. Les va a dar la raíz cuadrada, después del cálculo, si ustedes hacen el cálculo, les va a dar la raíz cuadrada de 2 sobre 2 menos 3 medios. ¿Ok? Entonces observen una cosa importante. La integral de la misma función sobre dos maneras de ir del punto A al punto B me está dando números distintos. Eso no ocurría en una dimensión. Si ustedes le fijan la función y le fijan los extremos del intervalo, la integral entre A y B de esa cosa, no, pues solamente hay una posible trayectoria. Es porque si el mundo es unidimensional, solamente hay una única manera de ir de A a B, ¿cierto? Que es el interior del intervalo, lo que define la curva, ¿cierto? Pero miren que en el espacio ya la cosa es más complicada, porque yo tengo muchas maneras de ir del origen a este punto. Una es esta manera y otra es esta manera. Y sin embargo, miren que la integral de línea detecta una diferencia entre esas dos trayectorias. A saber, en este caso da 0 y en este caso da no 0. Eso va a ser una observación que va a cobrar mucha importancia más adelante, ¿cierto? De hecho, a partir de la próxima semana. Con eso, si no hay más preguntas con respecto a eso, quiero cerrar la sesión de hoy. ¿Okay?